La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. Nos vamos hasta Sevilla porque tenemos allí al compañero José Manuel García, periodista, y pues muchos temas de investigación y temas muy interesantes que nos trae cada semana y cada miércoles. Muy buenas tardes, José Manuel. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantada de saludarte en este día que ya sí parece que tiene un tonito más de primavera, ¿verdad? Sí, adiós gracias, porque tanta agua no puede ser bueno. No, ¿cómo está Sevilla, por cierto? Tiene que estar muy bonita, ¿no? Muy con tanta agua. Hoy luce el sol, está radiante. Claro. Hay un aroma azahar que tira para atrás. Qué maravilla. Porque es bastante penetrante y la verdad es que, bueno, contento de que el tiempo haya cambiado, porque la verdad hasta el carácter cambia, ¿eh? A los andaluces, sí. Yo he visto, además, viendo las redes sociales, y me reía mucho, sobre todo con los morancos, ¿verdad? Que ya tenía el dejillo gallego incluso, de lo mucho que estaba lloviendo, ¿no? Sí. Con el dejillo gallego, ¿verdad? Sí. Tremendo. Tremendo. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, José Manuel? Pues hoy voy a hablarte de reliquias extrañas. Muy bien. Reliquias raras que nos vamos a poder encontrar en diferentes puntos del mundo. Y espero que os sorprenda, porque en la cristiandad, hace siglos, o en nuestra actualidad, son muchas las reliquias pertenecientes a santos o a la Sagrada Familia, que son bienes muy preciados para los fieles y para los devotos. Son objetos clasificados como reliquias o de culto que fascinan con fervor a los que desde la religiosidad más cerrada le guardan devoción. Fue tras el Concilio de Trento cuando la Iglesia aprobó la veneración de las reliquias que eran consideradas como auténticas. Así, la consideración vaticana hacia las reliquias va en función de una clasificación como residuo, si era parte de un todo, ex carne, ex ossibus, ex pilis, si fueron partes del cuerpo de un santo, ex vestibus, si es parte de una prenda, a contactum, ex capsa y extrema ratio, si fuera tocada por un santo o estuvo en contacto con su cuerpo. Esta es la distinción que hace el Vaticano con respecto a las reliquias de la cristiandad. La exhibición pública de las santas reliquias son competencia de la autoridad eclesiástica, partiendo desde el arzobispado o obispado, que a su vez adquiere los derechos de sacra, congregación, prosacramentis e culto divino. Toda reliquia debe ir acompañada de un certificado de autenticidad que es asignado por la autoridad eclesiástica, coincidiendo con el sello colocado sobre el lacre del relicario, aunque esto no siempre se cumple. Pero dentro de las reliquias podemos encontrar algunas que son realmente curiosas y que pocos conocen, y que hoy nos acercamos a algunas de ellas. Por ejemplo, el mantel de la Última Cena en Extremadura, en la Catedral de Coria, que es una reliquia que se dice tradicionalmente que sirvió para cubrir la mesa donde Jesús de Nazaret reunió a sus discípulos y cenaron juntos por última vez. Rafael Alarcón indicaba que fue el mantel sometido a un estudio en 1960 por el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, por los profesores Hernández Pacheco y Carrato Ibáñez, y el resultado de aquel estudio fue el polen contenido en él, lo que indicaba era de fabricación árabe, y se intentó incluso realizar una datación por carbono 14, pero no se llevó a efecto por considerarla poco perfeccionada y aún sigue siendo una de las reliquias más veneradas. Ese mantel de origen árabe encajaría perfectamente con, evidentemente, la zona donde se hacía este tipo de tejido, que eran entre Jerusalén, Cafarnaúm, Alejandría, y que vendría a coincidir también con ese lienzo que cubrió este mantel. Igualmente, en la Catedral de Oviedo hay leche de la Virgen María,
la invasión musulmana originó que muchas reliquias fueran trasladadas del sur al centro de España y del centro de España al norte, a medida que avanzaba la invasión musulmana, y que encontraban refugio en los montes asturianos, como ocurrió con el sudario o pañolón de Oviedo en el siglo VIII. Así, el Mont Sacro tuvo un arca de madera que contenía estas reliquias tan preciadas y en su interior había un frasco de la leche de la Virgen María, que evidentemente jamás se ha demostrado su autenticidad. Pero para los fieles es un objeto sagrado que ni más ni menos estaría precisamente custodiada en la Catedral de Oviedo. En el Museo de la Catedral de Murcia nos encontramos una redoma de cristal en la cual se encuentra embellecida una estrella de oro con diamantes, la protege una custodia de plata y diamantes, y dentro podemos encontrar también la Santa Leche, que suele licuarse cada 15 de agosto y se dice que procede de la Gruta de la Leche en Jerusalén, donde la tradición indica que la Virgen amamantó a su hijo. Fue el cardenal Beluga y la casa de los marqueses de los Vélez los que en el siglo XVIII aumentaron las reliquias de la catedral, siendo la marquesa viuda, Mariana Engracia de Toledo, la que dona la ampolla con la Santa Leche en los días finales de su vida. Se tiene constancia histórica que el 22 de marzo de 1714, María Teresa Fajardo comunicó la donación de las reliquias para su custodia en la capilla de la catedral, junto a un cáliz, una cruz, 4 candelabros de plata y 200 ducados que debían destinarse para la realización de una urna a fin de proteger las reliquias. Esta reliquia está autentificada con un documento que certifica la procedencia de esa leche y su origen sigue siendo el convento de San Luis de la Orden de San Francisco de Paula de la ciudad de Nápoles, y su llegada a Murcia suponiendo una gran procesión general con asistencia de todas las autoridades, clero parroquial, órdenes religiosas, cofradías y gremios, así como el consabido adorno de la carrera a base de colgaduras y altares, el habitual replique de campanas y luminarias junto a fuegos artificiales, tal y como se cuenta textualmente en documentos de la época. En la catedral encontramos también vello, pelo de la barba de Cristo, un lignum crucis y un trozo de esponja que utilizó un centurión para dar de beber a Jesús en la cruz, posca, que era un tipo de bebida que adormilaba al reo. Si bien todas ellas, excepto la explicada, permanecen desaparecidas. Especialmente reseñables son los poderes que se le atribuyen al pelo de la barba de Cristo, que tenía el poder nada más y nada menos que de amainar las tormentas, hecho que se consideraba. También en Murcia, en el templo catedralicio, encontramos las reliquias de los apóstoles Pedro, Tomás, Matías, Marcos, Felipe y Esteban, así como un trozo de la columna donde fue azotado Jesús de Nazaret. El cáliz de la Última Cena es igualmente llamativo. El Santo Cáliz, que se guarda en la Catedral de Valencia y que es una de las reliquias más cautivadoras en suelo hispano. Es una pieza realmente bella. Se llama popularmente el Grial de Valencia. Está enmarcado entre oro y piedras preciosas, de oro puro, sobre el que se ensartan 27 perlas, 2 rubíes y 2 esmeraldas del siglo X. Pero realmente el cáliz solo sería el cuenco de la parte superior, que es de ágata pulida, es una copa alejandrina que los historiadores y arqueólogos han datado entre el siglo I antes de Cristo y el año 50 de nuestra era. Sus dimensiones son 17 centímetros de alto por 9 centímetros de ancho de la copa y también tiene una base llamativamente elíptica. El cáliz tiene muchos añadidos. Lo original en él es la parte superior, que sería la auténtica reliquia con forma semiesférica de 5 centímetros y medio de profundidad y 7 centímetros en la base y hasta el borde. Igualmente destacable es otro cáliz, el cáliz de Doña Urraca, en la Basílica de San Isidoro de León, y que fue motivo
de un trabajo de los historiadores Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río, bajo el título Los Reyes del Grial, en el que decían que sin lugar a duda el Santo Grial es la copa que la comunidad cristiana de Jerusalén en el siglo XI consideraba que era el cáliz de Cristo y que se encuentra en la Basílica de San Isidoro de León. Esta afirmación era la base al descubrimiento de 2 pergaminos originales egipcios con fecha del siglo XI, del año 1054, en el que se indica que el cáliz fue enviado al rey de León, Fernando el Grande, tras ser saqueada la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y que se entregaba como señal de agradecimiento por las viandas enviadas por el rey leonés cuando padecían una gran hambruna. Así, en su opinión, el cáliz era considerado el Santo Grial por la comunidad cristiana del siglo XI y se encuentra actualmente en León, aunque esto evidentemente es todo y está en función de la historia que se cuenta sobre el mismo, que no tiene por qué ser real. Otro hecho que se argumenta para demostrar su autenticidad es que durante el traslado de la reliquia saltó una esquirla del cáliz, saltando en el mismo, y el cáliz, que es llamado de Doña Urraca, en honor de la infanta Doña Urraca, hija de Fernando I el Grande, no se ha podido realizar ninguna datación, pues el carbono 14 se basa en restos orgánicos y no hay restos de este tipo en el cáliz. Lo que sí parece demostrado por su tipología es que pertenece a un periodo histórico que comprende el siglo I de nuestra era con el siglo I antes de Cristo. Quizás una prueba de termoluminiscencia daría y arrojaría más luz al respecto, pero de momento nos tenemos que conformar con los registros históricos que tenemos de él. Las monedas de Judas, el traidor, que una de ellas, dicen, está en Zaragoza, en la iglesia de Velilla del Ebro, y en esta iglesia podemos encontrar a una de esas monedas que, según cuenta la tradición religiosa, perteneció a Judas Iscariote como parte del botín por vender a Cristo. Su autenticidad es puesta, por supuesto, en duda. Monedas de la época hay muchas y esta podría ser una más entre tantas otras. Igualmente nos encontramos la mesa de la última cena, que estaría en Sevilla, en la catedral, en una de las estancias de la catedral hispalense, donde se guardaría esta mesa donde Jesús de Nazaret habría cenado con sus discípulos, y otra similar, por contra, que encontramos en Italia. Ninguna de las dos tiene reconocimiento de autenticidad, pero en ellas, en ambas ciudades, se dice que está precisamente esta singular mesa. Espinas de la corona de Cristo, que encontramos en Sevilla y en Oviedo, en sus catedrales respectivas, y en ellas hay presuntas espinas de la corona que se le clavó a Jesús de Nazaret, en la que fue crucificado, y en Oviedo se tendrían 5 de ellas y en Sevilla 4. En la Santa Iglesia Catedral igualmente se guarda dentro de la Cámara Santa una preciada reliquia que podría pasar desapercibida, pero que está en complemento con la sábana santa de Turín, como es el sudario de Oviedo, que habría sido ese paño que envolvió la cabeza de Jesús de Nazaret tras la crucifixión en el monte Gólgota. Un paño que también se le llama el pañolón de Oviedo y que tiene todo un recorrido demostrado por el Mediterráneo hasta llegar a la ciudad de Sevilla a Toledo, y de Toledo que habría pasado directamente a lo que es la ciudad de Oviedo para quedar en el Monte Sacro. Nos encontramos también con un trozo de la cruz que está en Cantabria, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, y es el Lignum Crucis más grande que se conserva y que habría llegado a Cantabria junto a los restos de Santo Toribio de Jerusalén. Esto ocurrió en plena invasión musulmana vía Astorga. Junto a sus restos también hay que señalar que llegó este trozo de la presunta cruz de Cristo. En el año 1958 se realizó un estudio en el que se identificaba la madera como de ciprés
sempervives, que es muy abundante en Palestina y es un dato también importante que se fechó en el siglo I de nuestra era, con lo cual sería contemporáneo a Jesús de Nazaret. Encontramos cabellos de la Virgen en Valladolid, en Medina del Campo, en el Museo de las Ferias. Ahí encontramos en la Colegiata de San Agustín una cruz relicario de 21 selvillas con una gran cantidad de reliquias. Y una de ellas es la tierra en la que Dios se apareció a Moisés, un pedacito de la columna en la que fue azotado Jesús, o cabellos de la Virgen María. Igualmente interesante e importante es el paño de la Verónica, aquella mujer piadosa que se acercó a Jesús de Nazaret para limpiarle el sudor y la sangre de su rostro. Encontramos que el paño de la Verónica estaría uno en Jaén y otro en Alicante. En la capital del Santo Reino, en Jaén, se guarda una reliquia excepcional que suele exhibirse los Viernes Santos. Habría sido llevada por San Eufrasio a la ciudad y se guardó en 1940 en Francia. Se cree que el santo rostro de Jaén fue el paño que una mujer, Verónica, enjugó la cara de Cristo cuando iba camino del Calvario, aunque realmente Verónica significa verdadero ícono, de lo cual se deduce su origen, igualmente que es y pertenece a una tradición piadosa, religiosa, no real. Igualmente, en el monasterio de la Santa Faz de Alicante existe una reliquia procedente del oratorio privado del Papa Nicolás V, que también se dice que es precisamente el paño de la Verónica, ese paño al cual hoy estamos haciendo referencia. Hay también reliquias que son significativas. Por ejemplo, un clavo de la Cruz de Cristo que está en Madrid, en la capilla del Palacio Real. Se tiene un clavo que habría servido para la crucifixión de Cristo y que no se dispone de más datos sobre el mismo ni de estudios realizados al respecto. Se dice que Santa Elena mandó convertir uno de los clavos de Cristo, presuntamente, en un bocado del caballo de su hijo el emperador, que es información que escribe San Ambrosio. Otro fue puesto en el yelmo del propio Constantino, y el tercer clavo es el que se pierde y se cree que podría ser este de la Cruz de Cristo que se guarda en la capilla del Palacio Real de Madrid. También encontramos reliquias que son realmente llamativas, como una tinaja de las bodas de Caná que está en Oviedo y que aparece en un inventario del siglo XI, estando en una vieja hornacina cerrada entre el altar de la Purísima y la entrada a la capilla del Rey Casto, siendo muy venerada hoy día. Sobre estas tinajas y el milagro de Jesús de Nazaret se cuenta en la Biblia y también en el Nuevo Testamento. Había allí, dice el texto, 6 tinajas de piedra para las purificaciones. Y dijo Jesús, llenad las tinajas de agua. Y posteriormente se convirtieron en vino. También tenemos la Santa Esponja en Madrid, en el monasterio del Escorial. Al condenado a muerte en la cruz, en tiempos del Imperio Romano, se le solía dar a beber un brebaje que era a base de agua y vinagre, que calmaba su sed y aceleraba su muerte. Era la llamada posca, y se solía pinchar en una esponja empapada de este líquido en una lanza. De ello nos hablan los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, cuando se dice que se mojó en vinagre una esponja que sería acercada a la boca de Cristo para calmar su sed. Se tiene constancia de una caña, una lanza y la esponja en la Palestina del año 600, que serían robadas tras la invasión persa en el año 614 y acabarían encontrándose en la capital del Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla. En la Sainte-Chapelle de París y en la Basílica de San Lorenzo del Escorial podemos encontrar 2 trozos de dicha reliquia, siendo Felipe II, que hay que destacarlo, un gran coleccionista de este tipo de objetos. Copias de la Sábana Santa en España se encuentran muchas. La Sábana Santa es la reliquia entre las reliquias y como tal tiene numerosas réplicas en todo el país y también en todo el mundo.
En nuestro país alcanza la veintena de copias y son veneradas como auténticas, aunque han sido realizadas entre los siglos XVI y XVII. Así encontramos en Campillo de Aragón, cercano al monasterio de Piedra en Zaragoza, donde se conserva en un arcón con 4 cerraduras una sábana santa, que se exhibe en la Semana Santa y en las celebraciones mayores de agosto y septiembre. Dicen que es una de las mejores del mundo y que data del año 1652. Fue un regalo de Fray Lucas Bueno Nuño, gran prior de la Orden de San Juan de Jerusalén. Estas sábanas santas se realizaron con autorización de la Casa de Saboya y muchas adquieren el matiz de reliquia al haber estado en contacto con la reliquia de la capital turinesa. En el monasterio de Santo Domingo de Silos encontramos otra de estas copias que está datada entre los años 1627 y 1640. Torres de la Alameda tiene su propia sábana santa fechada en 1620. Geraz de la Frontera guarda una copia de la reliquia en la iglesia de la Merced, realizada en 1572, y además guardaría un presunto fragmento de la tela original del Santo Sudario turinés. En el convento agustiniano del Santo Sepulcro de Alicante se guarda su propia reliquia, como también en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es una miniatura de la sábana santa en las estancias de Felipe II. También en Valladolid, en el monasterio de Guadalupe en Plasencia, en Extremadura, o en memoria de ella en la iglesia parroquial de Badalatosa, en Sevilla, o incluso hay una muy destacada en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Más moderna es la sábana santa de Córdoba, en la iglesia del Juramento de San Rafael, que se realiza gracias a la autorización de Turín, merced a la intermediación del Centro Español de Sindonología. Mención aparte merece la reliquia del Santo Sudario del monasterio de Santa Catalina de Siena, en Valladolid, que tiene atribuciones milagrosas, siendo donada a principios del siglo XVII por la duquesa de Alba, doña María de Toledo. En la historia tenemos también prodigios que se han concentrado en torno a ellas, como en los anales de 1607, cuando ya se le atribuye un primer milagro a esta última copia de la sábana santa. Igualmente hay otras reliquias, como por ejemplo el dedo y hueso de la cabeza de San Lorenzo en Huesca, en la Basílica de San Lorenzo. Del dedo se tiene constancia histórica que fue regalado por el rey Jaime II un lejano 30 de agosto de 1307, siendo solicitada al Papa Bonifacio VIII en 1297 y donada dentro de un relicario en el que la parroquia de la ciudad de Huesca y otros donantes aportaron 600 escudos después de un triunfo logrado en Viesca y que se dijo que fue obtenido gracias a la protección de San Lorenzo. Igualmente, la Basílica de San Lorenzo tiene un hueso de la cabeza del santo que viene del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que fue dada el 20 de marzo de 1920 al obispo de Huesca, Fray Zacarías Martínez y Núñez, y encargado de la entrega de la reliquia a la ciudad y la diócesis de Huesca el 30 de mayo de 1920. También nos vamos a encontrar reliquias más extrañas, como una santa pluma del Espíritu Santo en Madrid, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que así parece tener menos credibilidad, obviamente, y que según la historia, entre comillas, perteneció al arcángel San Gabriel, que se guardó en el monasterio hasta el siglo XX, un lugar que hay que decir que es el de mayor concentración de reliquias del mundo y en el que se dice que el arcángel perdió la pluma cuando luchaba con el diablo. En Italia y Alemania también hay plumas de los arcángeles Miguel y Rafael, amén del ya mencionado Gabriel, en Madrid. El relicario, por último, de San Luis de los Franceses, en Sevilla, en la iglesia de San Luis, es el más grande de Europa. Un gran relicario que es rococó, que está en la sacristía de la capilla doméstica, y allí los frailes lo utilizaban en sus rezos privados con un cráneo rodeado de multitud de reliquias que impresiona hoy día ver. Son algunas de las reliquias más extrañas o devocionadas que encontramos en nuestro país y que sin duda muchas de ellas serán cuestionadas, allá donde la fe
no permite dudas de su autenticidad y que nosotros hoy hemos querido recordarla. Es que, fíjate, ese es precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque es impresionante cuántas reliquias, sean ciertas o no, pero tienen como toda aquella persona, ¿verdad?, que crea en ellas, ya eso hace que tengan un poder especial. Totalmente, es así porque se le atribuye poder milagroso. Sí. De hecho, alguna de ellas tiene milagros, como la sábana santa que encontramos en Valladolid, y que, bueno, eso hace que de alguna manera, de alguna forma, nos encontremos con reliquias que incluso tienen atribuidos milagros, con lo cual, bueno, son objetos de fe, también de escepticismo. Yo esto no lo oculto, porque claro, evidentemente encontrarte una pluma del arcángel no deja de crearnos, ¿verdad? No deja de crear... Sí, un poquito complicado, ¿verdad? Un poquito difícil. De levantarnos una sonrisa, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, como te comentaba, no es motivo de especulación, sino que es motivo de fe. Quien quiere cree en ella, y quien no, pues simplemente se acerca a las mismas como un objeto de curiosidad. Impresionante, la verdad, súper, muy, muy impresionante cuántas reliquias tenemos en nuestro país. Oye, Bauti, felicidades por todas las conferencias que estás ofreciendo sobre la Sábana Santa y que están siendo un éxito, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Créeme que ya empiezo a notar los efectos de tanta conferencia, porque uno empieza a estar cansado. Pero bueno, ayer, por ejemplo, tocó en el Aral, sí, un pueblo de aquí de Sevilla, que está a unos 40, 50 kilómetros, y fue un éxito de público y un éxito de asistencia. Yo llevo una copia de la Sábana Santa, que suelo colgar, una copia de tamaño real. El día que tú quieras la hacemos en Cartaya. Sí, sería genial. Y bueno, es bastante espectacular, la verdad, ver esa conferencia, porque va con una presentación, con muchas fotografías, con muchas pruebas, da muchos argumentos. Yo no quiero convencer a nadie, Isabel, no es mi misión. No se trata de eso, ¿verdad? Pero simplemente expongo los argumentos que hay a favor y los argumentos que hay en contra. Claro. Y objetivamente, te garantizo que estoy lo más objetivo posible, pues trato de que las personas que acuden a una conferencia tengan su propia base de opinión. Y te garantizo que la acaban teniendo, y ayer me encontré que había personas que incluso salían llorando de la conferencia. Es decir, algo que fue muy emocionante y que la verdad a uno le llama bastante la atención. Nos alegramos muchísimo de ese gran trabajo que haces y que eres incansable. Bueno, pues ¿en dónde te pueden seguir todas aquellas personas que nos están escuchando, como siempre hacemos y decimos? Pues me pueden seguir en redes sociales a través de Facebook, sí, de José Manuel García Bautista o Bauti José Manuel García Bautista. Me pueden seguir en X, antes Twitter, que es @JMGBautista. Y a través de las páginas web, tanto de josemanuelgarciabautista.com, josemanuelgarcia.es, y en Instagram, José Manuel García Bautista. Como tú ves, yo no me complico la vida a la hora de buscarme un alias ni nada. José Manuel, ha sido un placer escucharte. Oye, que pases un feliz fin de semana, porque ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina y queda muy bueno en Sevilla y en todas partes, así que a disfrutarlo. Compañera, muchísimas gracias, igualmente, y a disfrutar también. Hasta la próxima semana. Gracias. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.